Buenas, radar de apertura sintética inversa ISAR. El uso de radares de alta resolución que generan imágenes de los blancos. Estos radares se conocen como radares de apertura sintética, SAR, del inglés Synthetic Aperture Radar, y apertura sintética inversa, ISAR, Inverse Synthetic Aperture Radar. Los sistemas tradicionales generadores de imágenes como cámaras en el visible, cámaras pasivas infrarrojas o sistemas láser radar pueden ver reducidas sus prestaciones en condiciones atmosféricas adversas, especialmente en niebla. Las ondas electromagnéticas ópticas se caracterizan por tener una longitud de onda reducida, de un tamaño comparable a las partículas constituyentes de la atmósfera, por lo que pueden sufrir mucha dispersión, scattering. Como notación histórica, se remonta a los años 50 con la aparición en 1953 de una primera versión de un radar de apertura sintética. Esta primera versión de un radar SAR fue desarrollada por un grupo de investigadores de la Universidad de Illinois. El radar estaba montado en una aeronave y creaba imágenes o mapas de la superficie que iluminaba analizando el contenido de frecuencias de las señales recibidas. Para describir el sistema, entonces debemos tener en cuenta tres parámetros. El delta F, que es el ancho de banda transmitido, PRF, que es la frecuencia de repetición en rampas, y FS, que es la frecuencia central transmitida. El parámetro TR es el tiempo de retrasado. En la imagen podemos ver la frecuencia instantánea transmitida por un radar de tipo LFM-CW. En este tipo de radares tipo LFM-CW es habitual que la señal que se refleja en los blancos se mezcle con una réplica de la señal transmitida para generar la señal de batido. En la imagen podemos ver de forma brusca que la frecuencia instantánea de una muestra de la señal transmitida y de eco corresponde a un blanco puntual a distancia RB. El tiempo que se refiere a esta imagen con el parámetro T1 hace referencia al tiempo de procesado. Las imágenes ISAR son imágenes distancia Doppler y representan una medida de la sección radar cross section de los dispersores del blanco. Es muy importante que no se trata de imágenes ópticas, por lo que no debemos de esperar obtener imágenes tan estructuradas como las ópticas. En el diagrama de bloques vemos cómo después del radar se generan perfiles de distancia, donde van a haber mdécimos perfiles de distancia. ¿Sí? Luego, después de aplicar una técnica como la transformada de Fourier, nosotros obtenemos que la distancia, ¿sí? Doppler, y esa es la imagen ISAR. Entonces, ¿qué es? La aplicación de una técnica matemática, ¿sí? Para analizar una imagen. Para hablar acerca del plano de proyección en la imagen ISAR, entonces es importante el tipo y la calidad de la imagen obtenida, porque son completamente dependientes del tipo de movimiento que se haya experimentado en el tiempo de iluminación. Es notorio que si existe gradiente de velocidades radiales entre dispersores de blanco situados en la misma celda de distancia, no va a ser posible que diferenciarlos en efecto Doppler y no va a aparecer discriminados en la imagen ISAR que obtengamos. En la imagen vemos un escenario de rotación que no induce gradientes de Doppler entre dispersores. Entonces, ¿qué es? Un eje central, ¿sí? Girando alrededor del radar. Para hablar acerca del efecto desenfocado debido al movimiento de traslación, entonces ese movimiento se provoca porque todos los dispersores de blanco migran a una distancia durante el CPI. En una matriz radar de perfiles de distancia, este fenómeno es fácilmente observable, pues la inclinación de los ecos de los dispersores resulta característica. Al comienzo de tiempo de iluminación, el dispersor se encuentra a una distancia de 1000 metros. Entonces aquí que vemos una simulación, ¿sí? Donde la parte A equivale a perfiles de distancia entre número de perfil de distancia y distancia en metros, y en la B que vemos una imagen distancia Doppler entre Doppler medida en hercios, ¿sí? Y una distancia medida en metros. ¿Eso para qué? Para medir los efectos de desenfocado debido a la componente radial de traslación que vimos anteriormente.